Esta mañana me estaba acordando cuando saqué a Miki a caminar, y entonces me estaba acordando yo que hace aproximadamente 16 años, más o menos en marzo, hace 16 años, vamos a completar 16 años, cuando un pastor llegó a nuestra casa, estábamos viviendo en Buenaventura, y entonces él empezó a hablarnos de la palabra, y cada martes iba en la mañana a nuestra casa, y nosotros, pues él nos daba como una especie de discipulado y esto, y entonces nosotros por el mes de junio más o menos nos tocó que tomar una decisión de irnos de esa ciudad o no. Y lo primero que hicimos, yo todavía no había recibido al Señor, inclusive tenía una cartilla Marlboro aquí en el bolsillo. Y entonces... ¿blanco o rojo? No, rojo. Porque es que como el Marlboro lo hacía uno sentir como el... ¿Cómo se llama? El vaquero. El vaquero de la película. Muchacho, entonces uno agarraba y hacía... Tenía uno el estilo, ¿no? Porque era Marlboro, no claro, un cualquier rojo, imagínese. ¿Quién reportó un juego? Entonces, ese día a ese señor le dijimos, hombre, tenemos la inquietud de irnos de esta ciudad. O sea, fuimos a la ciudad donde nosotros crecimos, a un pueblo, y la verdad estábamos pasando por una situación muy difícil, no solamente matrimonialmente con mi esposa, de verdad que estábamos en serios problemas, tanto como en pareja, como también económicamente, y con muchos otros problemas también que trae el estar mal uno de dinero. Cuando uno está mal de dinero y está endeudado, entonces está perseguido. En Colombia no le mandan a uno el abogado, sino las motos, no el chepito, sino el de la moto. Y entonces ya la vida en Colombia no vale 5 centavos. Entonces, pues, desafortunadamente había que tomar una decisión porque no había cómo pagar unas cuentas y me estaban ya acosando. De todas maneras, fue una decisión así. Entonces él agarró y oró por nosotros ese día, y entonces cuando él levantó era un morenito, era un negrito. El papá de él era el papá del pastor fue el que me dio un mensaje a mí, el que me habló de Dios, del Señor. Y entonces cuando él oró, levantó sus ojos y me dijo: brother, yo no le puedo decir nada lo que ustedes deben de hacer, pero en este momento Dios me ha puesto en mi corazón decirles que ustedes deben de irse de aquí, que ustedes es mejor que se vayan. Para mí, yo no quiero, porque ningún pastor quiere que sus ovejitas se vayan, pero ustedes deben de irse, ustedes tienen que irse, porque le voy a decir algo más, porque Dios tiene un ministerio para ustedes. Hace 16 años, yo como que me dio risa, como que ministerio, yo quebrado, con problemas con mi esposa, con problemas con todo el mundo. ¿Quién iba a imaginar en esa época, hace 16 años, que hoy iba a estar aquí parado ante ustedes, de pronto iniciando algo que Dios quiere, que Dios programó desde hace 16 años? Pues yo no te digo, yo tenía la cartilla Marlboro aquí. Entonces, hoy me acordaba de eso y le daba gracias a Dios por lo maravilloso que es Dios, porque es que nosotros no queremos empezar una obra como una iglesia, como vamos a meterle religión a esto, vamos a volvernos aleluya, todo amén, o que todo es pecado, que todo es esto, o sea, para nosotros la palabra de Dios o lo que Dios nos ha dado es algo aplicable a nuestras vidas. O sea, yo no puedo decir que yo soy cristiano cuando yo estoy haciendo cosas que no están bien hechas. Yo no puedo decirle que yo amo a Dios cuando estoy robando al prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios o que soy cristiano cuando de pronto estoy siendo mentiroso, cuando estoy engañando a las personas, cuando estoy siendo de doble cara, ¿sí? Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios cuando de pronto lo que ven en mí no es verdaderamente a Cristo, que es lo que debe reflejarse en mi vida. Nosotros vamos creciendo de día en día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, lo que Dios nos ha dado a nosotros como ministerio es precisamente ayudar a las familias a que conozcan del amor de Jesús. Porque cuando la familia, empezando por la cabeza, que son la pareja, ¿sí? Porque cuando la unción llega, dice la palabra de Dios que la unción llegaba por las barbas de Aarón y que bajaba, ¿sí? Entonces, cuando la pareja en sí empieza a tener el amor de Dios, el amor de Jesús en sus corazones, por ende los hijos
van a recibir ese mismo amor, porque los hijos van a ver, por ejemplo, ay, qué rico mi mamá y mi papá, como son de queridos, como se aman, como se comprende, como tan rico como se ayudan. Entonces, ¿qué es lo que van a reproducir ellos? ¿Qué es lo que van a hacer ellos cuando estén grandes? Lo mismo que ven a sus papás. Si ven a los papás, si un papá abusando de su mamá, ¿qué va a hacer un niño? Más adelante, va a abusar de su esposa. Pero si ve un esposo amoroso que ayuda a su esposa, que es comprensivo, que también disciplina, pero en amor, porque no todo es tan lindo el niño, ¿no? Sino que también hay que disciplinarnos, pero en amor, y decirle, mira, te disciplino porque, sí, por esto, ¿sí? No está bien que hagas esto, no está bien tal otro, entonces te tengo que disciplinar en amor. Entonces, eso es lo que básicamente Dios nos ha encomendado a nosotros en este ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Otra cosa bonita es que mi esposa me ha comprado una Biblia hace mucho tiempo y yo nunca la había querido usar, porque esta es una Biblia del ministerio, es una Biblia para pastores y yo no la había usado. Entonces, no, cuando sea pastor, entonces anoche me la entregué y dice, pastor, aquí está su Biblia. Y aquí tenemos ya para hacer bautizos, para hacer, aquí está todo bien bonito, bien chévere, para hacer santas cenas. O sea, nos dan una guía, como más o menos qué versículos y todo, para matrimonios, para velorio, para velorio, para matrimonio. Reprende. Para el día de hoy, Dios me puso un tema de ese. Es como empezar a evaluar nuestra vida. O sea, cuando Dios creó, vamos a irnos directamente a los principios. El principio para el Génesis. En Génesis nos damos cuenta de que cuando Dios creó al hombre, Él dispuso todas las cosas. ¿Sí? Creó. Mire que el hombre fue lo último que creó, ¿no? No creó primero al hombre y después creó el mundo. No, primero adecuó todas las cosas y agarró y de último puso el hombre. Y cuando nos puso a nosotros, en el huerto del Edén nos puso como su mayor creación. Nosotros estamos por encima inclusive de los ángeles. Los ángeles, a pesar de ser ángeles, de ser seres espirituales, no tienen la fortuna de ser hijos de Dios. No tienen la fortuna de tener el Espíritu de Dios en su cuerpo, de poder que el Espíritu Santo habite en ellos. ¿Entiendes? O sea, que nosotros estamos por encima, o sea, nosotros no somos cualquier cosa, cualquier basura, cualquier cosa que hayan pintado, y es lo que Satanás siempre ha hecho con nosotros desde que estamos pequeñitos. Siempre nos ha hecho creer que nosotros no valemos, que nosotros somos unas basuras, porque desde que están pequeñitos, cuando un niño lo empiezan a abusar, cuando un niño le empiezan a maltratar o simplemente a descuidar, no se va a sentir amado y va a creer que no vale, que no es una persona importante. Por eso es que cuando nosotros llegamos a nuestra vida de adultos, cualquier persona hace lo que quiera. Nuestro cuerpo de pronto no es importante, entonces como no tengo la concepción de que yo no soy importante, de que mi cuerpo no vale nada, entonces mi cuerpo puede estar en cualquier parte, cualquier persona lo puede tocar, cualquier persona puede hacer lo que le dé la gana, porque como esto no es importante, ¿sí? Uno de hombre, inclusive con nuestro malentendido, por lo que nos han creado en nuestra mente de machismo. A mí un tío a los 12 años me llevó a un prostíbulo y me dice, no, usted ya es tiempo de tener relaciones sexuales porque usted es hombre, y me llevó a un prostíbulo, le pagó una prostituta, y yo estuve, mi primera relación con una mujer fue con una prostituta. En ese momentico me uní con esa persona. ¿Qué pasó después? Lógicamente, sigo con la misma tónica. Este cuerpo no vale, este cuerpo cualquier mujer puede estar con él. ¿Por qué? Porque fue el concepto que me metieron a mí. Entonces, para mí, ser hombre era tener más mujeres. ¿Sí? Entonces, es que yo sí soy el mero, ¿no? Sí, porque tengo mujeres, entonces puedo demostrar y puedo hacer y puedo... Entonces son las concepciones equivocadas. Pero cuando Dios nos creó, no nos creó para eso. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es demasiado santo, Dios no se revuelca con cualquier cosa. Dios no está donde de pronto uno cree que donde está el pecado, ahí no está Dios. No lo van a buscar de que ahí no está.
Como el que va a buscar una novia buena y se va para un nightclub a buscar novia buena, ahí no la va a encontrar. ¿Sí? A no ser de que Dios haga una renovación en la persona, pero el resto no lo va a encontrar ahí. A los jóvenes, más que todo, ellos, ustedes saben, su cuerpo es un tesoro de Dios, es propiedad de Dios. Su cuerpo solamente, las mujeres, la única persona que puede llegar a tocar su cuerpo con amor y con cariño, ¿quién va a ser? Sus esposos. Nadie más. Y eso que con respeto y honrándola. ¿Sí entiendes? Porque Dios nos creó que a imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Pero todo lo que creó Dios era ¿para qué? Para dañarnos la vida, para arruinarnos la vida o para hacernos mal. ¿Verdad que no? ¿Para qué hizo Dios las cosas? Para bendecirnos. Todo lo que Dios ha hecho, qué pensamiento que ¿sí? Todo lo que Dios ha hecho ha sido para bendecirnos. Pregunta, cuando en el Edén había lo que hay hoy, en el Edén había pobreza, había escasez, había peleas, había enfermedades, habían guerras, habían divorcios. ¿Por qué? Porque Dios no creó este mundo como lo vemos hoy. Este mundo es un mundo caído. ¿Sí? Este mundo no es lo que... A veces la gente, cuando una persona les pregunte, ¿y si Dios es tan bueno? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué hay niños en África que aguantan hambre? A ver, ¿por qué? ¿Le habrán hecho alguna pregunta, esa pregunta a alguno? Sí. Muchas veces, ¿sí o no? Y una vez uno no sabe, ¿verdad? Ahora, y empiezan a dudar la verdad, ¿y por qué entonces hay tanta hambre si yo fuera tan bueno? Porque Dios no creó el mundo... ¿Ah? Por la ausencia de Dios. Por la ausencia de Dios, porque es que Dios no creó el mundo así. El mundo se ha degenerado. El mundo se ha degenerado a lo que Dios inicialmente planeó. ¿Sí? Este no es el mundo que Dios planeó. ¿Sí? Entonces, lo que Dios dice siempre es la bendición para nosotros. Siempre quiere lo mejor. Siempre quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Siempre quiere que nosotros seamos las personas como Él, a su semejanza. Nosotros ponemos un ejemplo aquí los miércoles, y que dice que si un marciano, si existieran los marcianos, que no existen, pero pues, como hagamos la ficción a esto, llegara aquí a la tierra y les dijeran, vea, vayan a la tierra y conozcan a Dios. Porque es que en la tierra hay gente que dice que son a imagen de Dios. Entonces viene aquí a la tierra, y ¿qué tal si nos ve a nosotros? ¿Qué concepto se llevaría de Dios? Si yo soy como Dios y me ve actuando a mí, entonces ¿qué va a decir? ¿Cómo va a ser Dios? Si yo estoy robando, mintiendo, engañando, ¿y qué estoy haciendo? Entonces, ya, Dios es engañoso, Dios es mentiroso, Dios es ladrón, Dios es peleón, Dios le pega a la mujer. No, ya tenemos el concepto de Dios. ¿Ese sería el concepto correcto de Dios? No, ¿verdad? Entonces, en Génesis 2.15, vamos a ver una palabra en Génesis 2.15. Los que tienen Biblia, los que no, aquí tenemos la Biblia. Los que no acerquen, como dice muy santo, que los que no acerquen a un cristiano. No, ahorita hay que decir es enciendan sus Biblias, porque ya todos... Génesis 2.15, lo va a leer en la traducción lenguaje actual. De pronto va a salir un poquito diferente en las otras tradiciones. ¿En Montreal me están leyendo bien? ¿Sí? Le baja el volumen. Está bien. Entonces dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de este árbol, te juro, morirás. La pregunta que sigue ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva? Dice, de todo árbol puedes comer. ¿Para qué? Para bendición. Había alimento, había bendición, había lo mejor que tenía Dios. Pero solamente una cosa demandó. Aquí en este capítulo, cuando empieza en el versículo 15, dice que Dios a los hombres nos dio algo ¿para qué? Para cultivar, o sea, para que reproduzca, para que dé fruto, ¿sí? Para que cultivara y cuidara. Hombres, a ustedes y a nosotros se nos dio un hogar,
se nos dio una familia. ¿Para qué? Para que esa familia reproduzca, para que los hijos de nosotros reproduzcan en el futuro, para que ellos reproduzcan que la imagen de Dios. O sea, es nuestra responsabilidad como hombres, como cabeza de hogar, ser las personas que cultivan, que aran, que ayudan, que demuestran el camino. Y la segunda es cuidar. Cuidar. Y aquí fue donde falló de pronto Adán. Porque hay una pregunta que aparece en un libro que dice El silencio de Adán. Y dice, ¿dónde estaba Adán en el momento que la serpiente tuvo esa conversación con Eva? Mirando el paraíso, colocándole. No, es que mi tarea es colocarle nombre a los animales, entonces voy a colocarle, y voy a hacer horas extras, y voy a hacer part-time y overtime para colocarle rápido a las extras porque voy a ganar más. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva tuvo esa famosa conversación con la serpiente? La descuidó. ¿Dónde estamos muchas veces nosotros cuando nuestras esposas están teniendo conversaciones con las serpientes? ¿La serpiente qué representa? El pecado. O sea, yo no estoy justificando el pecado de las mujeres, pero muchas veces el pecado de nuestras mujeres es por culpa nuestra, porque hemos descuidado lo que nos dio Dios a cuidar. Cuando nuestros hijos de pronto van por el camino torcido, por la droga, de pronto ¿de quién es la culpa? ¿Será de ellos? Ah, es que son muy malos muchachos, que esto no. Has descuidado lo que te dio a cuidar Dios. ¿Sí me entiendes? La responsabilidad es mía de lo que le pasa a mi esposa y a mis hijos. Mis hijas hoy son lo que yo he hecho desde que empezaron, mal o bien. Si son bien, gloria a Dios, hemos hecho algún trabajo bien. Si no, pues ahí está también la consecuencia. Hay una historia que leí en un libro que me prestó Tocayo, un libro precioso que es Vitaminas del Alma, y hay una historia de Gandhi, y es una historia real. Ustedes todos saben quién es Gandhi, ¿sí o no? Gandhi, cuando estaba pequeño, el papá era un conferencista, y él le tocaba que ellos vivieran en las afueras del pueblo, vivían a 20 y pico de kilómetros creo del pueblo, y entonces un día le dijo a Gandhi, vámonos para el pueblo, necesito dejar el carro en el taller, yo tengo una conferencia, entonces hagamos una cosa, tú llevas el carro al taller, lo esperas y cuando termines el carro, vienes y me recoges. Entonces resulta de que Gandhi fue y le entregaron el carro temprano, y él se fue para un teatro, se fue a ver una película. Cuando él fue al teatro se le olvidó que él tenía que recoger al papá a las 5. El papá salió a las 5 de la tarde y entonces el papá vio que no estaba Gandhi y dice, pero ¿qué hora ha hecho este muchacho? Entonces cogió y llamó al taller. Ya en esa época existía el teléfono. Y entonces, aló, mire, ¿qué pasó con mi hijo? Que el carro todavía no está listo. Y yo, no, su carro quedó listo como desde las 2 de la tarde. Entonces cuando el papá quedó esperando ahí, cuando Gandhi se acordó y se fue para el del papá y lo recogió como a las 6 de la tarde. El papá le preguntó a Gandhi, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde estabas? Y Gandhi le dijo, papá, lo que pasa es que en el taller se demoraron con el carro y apenas me lo acaban de entregar. Y el papá ya sabía. ¿Sabe qué dice el papá de Gandhi? Le dijo, hijo, aquí hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y es precisamente el hecho de que no sé por qué tú me tienes que mentir a mí. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir a pie hasta la casa. Porque tengo que ir a pensar qué cosa he hecho yo mal para que tú me mientas. ¿Qué he hecho yo mal para que no haya la confianza en que tú, como hijo, me digas la verdad? Y cuenta la historia que ese día el papá de Gandhi se fue caminando hasta 20 y pico de kilómetros, no me acuerdo, ¿se sabe cuántos kilómetros? No me acuerdo. Pero fueron como unas 5 o 6 horas caminando. Y Gandhi iba atrás en el carro y el papá caminando pensando qué era lo que había hecho mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos lo que cometen es culpa de nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que nuestros hijos hagan es consecuencia de lo que nosotros le hemos enseñado. Entonces, eso es lo que el Señor nos dio a cultivar para que produzcan fruto. Y los frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Los frutos no son que reproduzcan dinero. Ese no es el objetivo de nuestra vida. El dinero es necesario. Necesitamos pagar la renta, entonces hay que trabajar para pagar la renta. Necesitamos comer, sí, lógico. Pero no es el objetivo de nuestra vida.
El objetivo de nuestra vida es tener una comunión con Dios, es poder hacer lo que Dios nos dice y poder reproducirla con nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer aquí. ¿Sí es la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos? Aquí en este solo, con estas olas mejores ya podemos decir gloria a Dios y nos vamos. Pero no, Señor, todavía no, porque hasta que ahora me dan. Como decía el pastor Joselito, que una vez fue por allá a predicar, le dije, ¿hasta qué horas tengo? Y el pastor, usted puede predicar hasta la hora que sea, nosotros a las 9 nos vamos. Ay, hombre. Entonces, la desobediencia, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Lo primero que hizo, desobedeció a Dios en el árbol. De todo árbol pueden comer, y de todo árbol que hay, pueden agarrar, menos este. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron el que no debían agarrar. Por eso es que vivimos en un mundo caído. ¿Qué es lo que representa el árbol del bien y el mal? El conocimiento del bien y el mal. Un ejemplo de eso lo vemos hoy en día. Voy a darlo con un ejemplo. Por ejemplo, los matrimonios gay. Y me di cuenta que en Estados Unidos ya hay 36 estados que tienen legal el matrimonio gay. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos, hacemos una encuesta aquí, o no, aquí no, en la calle, hacemos una encuesta y le preguntamos a 3 personas, ¿usted qué piensa del matrimonio gay? Esa persona puede decir, no, ¿cómo le ocurre? Eso no está bien. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Jorge. ¿Sí? No a Eva y a Josefa, ¿sí? Creó a Adán y a Eva, hombre y mujer. Entonces no está bien, puede decir una persona. Otra persona puede decir, no, pues, ¿qué le digo? Pues, en cierto modo, a mí me parece que sí, porque pues legalmente lo que ellos trabajen, pues como es una sociedad, en las sociedades pues debes de formalizar las cosas, y si hay un rompimiento, pues después hay rompimiento de bienes y todo eso por bien. Entonces puede que de pronto sí, o sea, por ese lado sí, pero pues por otro lado no. Y puede haber una tercera respuesta, ¿sí? Que puede decir, no, pues definitivamente sí, hay amor, 2 personas se aman, lo más importante es el amor. Entonces, como hay amor, pues que se casen. ¿Sí? Sigue 3 conceptos diferentes de una sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos da el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que empezáramos nosotros a razonar por nuestros propios medios, a pensar si las cosas eran buenas o malas. ¿Sí? Entonces, podíamos ver, para unas personas bueno es algo y para otras personas no, por simple cultura. En Alemania hicieron un retiro de mujeres y fueron las mujeres a almorzar de aquí en Norteamérica y fueron con blue jeans. Las mujeres de Alemania decían, uy, esta mujer con blue jeans, ¿ah? ¿Cómo te parece? Resulta que las alemanas estaban almorzando y estaban almorzando con cerveza. Y las de Estados Unidos están tomando cerveza. Tan temprano. Imagínate, Alfredo, yo me tomo una cerveza al mediodía, mejor dicho. ¿Sí me entiendes? Entonces, por costumbres hay conceptos y hay cosas diferentes. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué era lo que Dios quería con eso? Lo que Dios quería era guardarnos. Lo que Dios quería es, mire, es como con los niños, con Samantica. Samantica está cumpliendo hoy 4 años, ahorita oramos por ella. Tiene 4 añitos. Samantica, ¿sabrá lo que le conviene? No. ¿Por qué? Ella es una niña, ella es criatura de Dios. Inocente. Es inocente. Ella de pronto necesita el cuidado de sus padres. ¿Por qué? Porque si a ella la dejan sola, de pronto ella, y con dinero, con tarjeta de crédito, pues ella va a comer puro Burger King o puro McDonald's, o de pronto muchos juguetes, muchos dulces. ¿Ah? Daña la tarjeta. Daña la tarjeta. O sea, va a haber muchas situaciones que ella ¿puso ahora? O peor, se la entrega a la mamá. ¿Qué? Entonces, no sabe exactamente lo que ella va a hacer. Se va a acostar a las 2 de la mañana, o 3, o pueda que toda la noche esté despierta y en el día esté dormida. O sea, ella no tiene la posibilidad de saber qué es lo que le conviene, qué es lo que es bueno o qué es malo. Eso es lo que Dios quería. Dios le dijo al hombre, vea, yo lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza,
déjese, yo lo guío por donde es. Si usted hace lo que yo le digo, nosotros vamos a poder llegar a un buen destino, a buen final. Eso yo le digo a mis hijas, les he dicho siempre, déjenme ayudarle para yo tengo mucha experiencia, o sea, yo estoy aquí y les quiero decir, no es por bueno, es por malo. ¿Serio? Sí, o sea, no es por bueno, porque si fuera por bueno yo no podría darle mucha experiencia, o sea, porque Dios de la maldad, todo lo que yo he hecho lo ha reformado poco a poco y todavía está trabajando en mi maldad porque no soy perfecto. ¿Sí me entiende? Entonces, dentro de mi experiencia yo le digo a ella, mire, déjense en ayudar, que con todo lo que las metí de patas que yo he hecho, con todas las cosas malas que yo he hecho, yo les puedo decir, mire, esto no les conviene y esto no, y si de pronto tengo duda en algo, pues pidámosle a Dios, porque Él sí sabe qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, eso era lo que Dios quería resguardar al hombre. Mire, déjense en ayudar, déjense yo les guiar por el camino que yo les digo. Si ustedes me obedecen, yo les aseguro que ustedes no van a pasar por muchas situaciones, muchos inconvenientes que pasamos en la vida. ¿O ustedes creen que Dios nos creó para que pasáramos trabajo, para que peleáramos, para que estuviéramos amargados, para que estuviéramos tristes, para que estuviéramos frustrados, para que estuviéramos con resentimientos, con odios, con envidias, con todo? ¿Usted cree que Dios nos creó para eso? No existía, ni existía la muerte en el Edén. La muerte entró ¿cómo? Con el pecado. Porque dijo el Señor, si comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente, dice en unas versiones y en esta dice, te lo juro, van a morir. Te lo afirmo. Se lo afirmo. Ciertamente, o sea, es que va a pasar, van a morir. La palabra morir no se escuchaba en el huerto del Edén. Nosotros íbamos a ser eternos porque estaba el árbol de la vida. Cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, lo hizo por misericordia. Porque si no, eternamente iban a estar caídos. O sea, que toda la vida íbamos a estar pasando trabajo. ¿Te imaginas uno endeudado toda la vida y eternamente endeudado? Por eso a él le dio, cuando a él lo creó, fue la palabra de mayordomía. Amén. Que esa es la administración de los bienes que a él le encargó precisamente. Amén. Y desde ahí se hizo la distorsión y somos el resultado. Entonces lo que Dios quería que era bienestar. Era que no nos fuera bien. Entonces por misericordia lo saca del Edén para que no comieran más del huerto del bien y del mal, para que no comieran del árbol de la vida. Y como decía Gabriel, ¿sí entiendes? O sea, nosotros íbamos a estar eternamente, pero por misericordia, venga, lo saco acá. Entonces entró la muerte, entró el pecado, entró la envidia. ¿Qué fue lo primero que pasó después de eso? Caín y Abel. Sintió envidia de su hermano. ¿Sí me entiende? Desde un principio ya empezó la muerte, ya empezó la envidia, ya empezó el resentimiento, ya empezaron los celos, ya empezaron las dudas, ya empezaron todo lo malo que no existía en el Edén. ¿Cómo la ven el panorama? Lo que se llama hoy, tristemente, lo peor que ha pasado en el mundo ha sido la caída del hombre. Y la caída del hombre fue en el Edén. ¿Ah? Pero por eso después vino Jesús. Amén. ¿Sí es que todavía no hemos terminado? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, uy, entonces estamos en un mundo caído, entonces no hay esperanza, entonces... Entre otras cosas, Adán no tuvo como digamos una generación. Por ejemplo, nosotros tenemos la responsabilidad a los hijos de decirles que hagan o que no hagan, o ellos viendo lo que nosotros hacemos van a tener una referencia de un modelaje de lo que ellos deben de hacer. Adán y Eva tenían el modelaje de pronto de Dios, caminaban con él. Entre otras cosas, nosotros tenemos ombligo es porque el ombligo está sujeto a la mamá cuando estamos en el vientre. Adán no tenía ombligo. Algunos dicen que Adán apareció con ombligo porque Dios le dijo cuando pecó, dice, ay, chingüengüecho. Chingüengüecho. Le hizo reír, ay, chingüengüecho. No. Es que estaba muy serio. Yo dije, ¿será que está bravo? Sí. Entonces, ¿qué pasó con el huerto del Edén? Entonces, ahora, lo que decía Luz ahora, entonces, ¿pero qué hay que hacer para restablecer ese Edén? ¿Será que habrá alguna solución?
¿Será que podemos volver otra vez a tener esa intimidad, esa comunión con Dios, que nos podamos decir, Dios, ¿hacemos esto o no lo hacemos? ¿Será que hay algo, habrá alguna solución? ¿Quién podrá ayudarnos? Lástima, se murió, ¿no? Podíamos pedirle ayuda al chavo. Ah, no, al chapulín. Pero desafortunadamente se murió, lo dejaron morir. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 15. Para que veamos que si hay o no hay una opción, hay una persona con mucho conocimiento ahí, y vamos a ver si hay una opción para nosotros, si hay una esperanza. Yo sé que todos lo saben, pero pues déjenme manejar la película así, ¿sí? Con suspenso. Dice, una noche, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, si de pronto sale un poquito diferente. Juan 3, desde el 1 hasta el 15. Dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puedo volver a nacer ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre? Jesús le dijo, te aseguro que si uno no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso de Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque por lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo las cosas del mundo, ¿cómo creerán si les hablo las cosas del cielo? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a mirar la escena. ¿Qué vemos? Un maestro de la ley, un hombre famoso. ¿Qué era un maestro de la ley? Era una persona erudita. Un erudito, era una persona estudiosa de la palabra, era una persona que se podía decir la Torá de memoria. ¿Sí? Tenía conocimientos, era un religioso de la época. No era cualquier persona, no era cualquier persona que pues de ahí lo encontró, no. Era una persona que sabía, que tenía ¿qué? Conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Y le dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Usted le dice, Señor, aquel que nazca de nuevo tiene que ser por el Espíritu, tiene que nacer de nuevo. Entonces tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Fíjese como siempre pensando en las cosas carnales, terrenales, físicas, pero no las espirituales. Si yo les hablo de las cosas terrenales, no entienden mucho menos las espirituales. O sea, nosotros, ¿qué está entendiendo ahí? Que nosotros tenemos un alma caída, que a pesar de que nosotros leamos la palabra de Dios, que debemos leer, lógico, el único que nos puede dar el discernimiento es el Espíritu Santo. No es con mi inteligencia, no es con mi habilidad, no es que, es que yo soy muy avispado, yo soy muy inteligente, y yo tengo tantos grados y tengo un máster en teología. Conozco personas que tienen muchos estudios, entre esos tengo un pastor hermano que tiene muchos estudios y va a hacer una especialización en teología en la universidad en Bogotá, en la Javeriana, creo que es. Javeriana es que llama la teología. Imagínense, una maestría, ¿sí? Un doctorado, una maestría, no sé, en teología. Pero es una persona que no tiene hijos y le preguntan por qué. Dice, no, porque para venir a traer hijos a subir al mundo. No, ¿sí me entiendes? Conceptos como ese. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ¿el conocimiento qué pasa? El conocimiento no sirve de nada. ¿Qué era el árbol que no quería el Señor que comiéramos? El conocimiento del bien y del mal. Yo no estoy diciendo que no debemos prepararnos. Ojo con eso. Yo no estoy diciendo, no, entonces ya nunca más estudie, no. No es eso, y ahorita les explico qué es lo que debemos de hacer. Sino que si solamente el conocimiento sin el Espíritu, no va a servir. Entonces después le sigue diciendo el Señor, nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida. Y sigue el 16. Eterna. Y dice, Dios amó tanto la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a mí a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado, pero Dios, por Dios. Pero el que no crea, el que no crea ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Aquí hay una pequeña explicación, lo que dice en Juan 3:3, y es que el nacer de nuevo, dice, la persona que desea salvarse debe obedecer a Dios y cambiar su manera de vivir. Es como si esa persona volviera a nacer para vivir una vida diferente. Ese cambio de vida es posible gracias al poder del Espíritu Santo. Eso no es algo que yo pueda hacer. Mire que este hombre Nicodemo, era un hombre que conocía la ley, pero él no podía cambiar y no podía entender las cosas. ¿Cómo puedo cambiar yo? Cuando yo muero, digo yo, realmente yo no puedo vivir esta vida como la estoy viviendo. Yo definitivamente puedo vivir una vida solamente cuando Dios está en control de mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, no es de la manera en que yo lo hago, sino en la forma en que yo vivo. Entonces, para nacer de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Morir. Si yo no muero, ¿morir a qué? Al yo, a mi autosuficiencia, a mi arrogancia. Nosotros a veces somos tan arrogantes y tan petulantes que nosotros creemos que es que nosotros sabemos todo y ya. Somos únicos. Ya a mí no me venga a decir nada, que yo sé cómo manejo mi hogar. Y yo sé cómo manejo mis cosas. Yo sé cómo manejo las cosas de Dios. Si yo ya he ido muchos años a la iglesia, si yo conozco tanto de esto, yo sé lo otro, a mí no me vengan a decir nada. Porque el conocimiento envanece, mas el Espíritu da amor. ¿Dios qué es? Amor. Amor. Entonces, si yo en vez de tener el conocimiento, empiezo a tener amor por las personas, ¿qué va a suceder en mí? Que empiezo a vivir una vida diferente, no arrogante, sino humilde. ¿Sabe qué es humildad? Reconocer a Dios. Amén. Reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Que si estamos en este país, es por Dios. Que si tenemos algún objeto, si sabemos algo, es porque Dios nos lo ha puesto. Yo estoy aquí es porque Dios me ha puesto lo que me ha dicho. No porque yo sea muy bueno, o sea más bueno que usted, o sea más inteligente que usted. No. Es porque Dios ha hecho una obra en mí. Esa es humildad, reconocer que yo no soy nadie, que yo no soy nada, que yo soy una persona que definitivamente sin Dios no valgo nada. De la única manera que yo empiezo a tener valor es cuando nazco de nuevo, cuando reconozco de que Jesús murió en la cruz por mí, que Jesucristo vino y pagó los pecados que yo tenía. Muchas veces nosotros hemos cometido muchos pecados y nosotros decimos, por Dios, nos da hasta vergüenza. Si alguno pudiera decir, vamos a ver
los pecados que cada uno cometió. A ver, vengan aquí adelante y hablen sus pecados, a ver si uno es capaz de decirlo. Una vez llegó un profeta a una iglesia y le dijo, vea, usted, el Señor me ha dicho algo de usted, un pecado que usted tiene. Y le voy a decir ahora, esa señora decía, no, ese profeta que no vaya a hacer eso, y ya pensando en su pecado. Ya creo, ¿sabe qué me dijo Dios de su pecado? Que no se acuerda de él, que está cancelado, porque ya Jesucristo murió en la cruz por usted. De nada, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿De qué pecado me estás hablando? Dice el Señor. ¿De qué pecado me estás hablando? Si ya te entregaste tu pecado, ¿por qué tenés que estar condenado? ¿Quién te dijo que Él vino a condenar el mundo? Vino fue a salvar el mundo. Muchas veces a nosotros el diablo nos atormenta con el pecado que nosotros hicimos. Entonces me he parado aquí, entonces empieza el diablo, sí, te acordás la vez que hiciste tal cosa. Si viniera la gente de esa época, a ver qué dirían. ¿Qué pensaría Jolanito de tal si entrara en esa puerta y uno, uy, Señor, me siento? Pues no me da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya me perdonó. Hay cosas que de pronto yo tengo que restituir, porque hay que restituir. Pero hay cosas que de pronto no las puedo restituir, porque si va a restituirlas no sé qué va a pasar, o Dios me mandará en su momento oportuno. ¿Sí me entiende? Pero ¿quién es el acusador? El diablo. ¿Quién te está acusando? ¿Quién te está metiendo el dedo así? Es que usted. ¿Quién es el que lo señala? El acusador. ¿Y quién es el acusador? El diablo. ¿Quién vino a traer condenación? El diablo. Entonces, ¿estoy con el diablo o estoy con Dios? Si estoy con Dios, estoy libre de condenación. ¿Sí? Estoy salvo, estoy libre. Alguien me puede decir, sí, pero es que usted qué viene a decir si usted hizo, sí, Señor. Por eso me molesta cuando alguien me remueve el pasado. Dice, sí, Señor, yo fui y yo acepto todas mis culpas. Pero sabe que yo le pedí perdón a Dios. Y según la palabra de Dios, yo ya estoy limpio de pecado. ¿Sabe cómo me ve Dios a mí? Con la sangre de Cristo encima. ¿Sabe cómo me ve a Dios a mí? Santo. ¿Sabe qué es la palabra santo? Apartado. Amén. ¿Apartado para qué? Para un propósito espiritual. ¿Sabe qué? Los que están aquí, todos son santos. Ay, sí, pero es que no veo las alitas y no veo la... Ahora estamos a salir, no voy a ir caminando ahí volando hasta el carro. Ya no necesito carro para llegar aquí. Pero que gastamos menos gasolina. Pero ojo con eso porque puede estar nevando, puede llover. ¿Sí me entienden? O sea, somos santos. ¿Por qué? Porque somos buenos. Doña Albita, somos buenos. Somos santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque Él es bueno. Yo les digo los miércoles, si alguien les pregunta a ustedes, si usted muere hoy, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va si muere hoy? Para mi casa. ¿Sí? ¿Para dónde es su casa? ¿Por qué? Ah, usted es muy bueno, pues. ¿Usted es qué? Por la misericordia del Señor. Ah, porque Él es bueno. ¿Sí me entiende? A mí me dice, ¿usted va para el cielo? Sí. Ay, es que usted es muy bueno, me decía un compañero de trabajo. Le dije yo, pues yo no soy bueno, pero el bueno es Él, que se fijó en mí y me limpió mis pecados. Es como si yo tengo una deuda y el tocayo me dice, tocayito, usted es una deuda, sabe que yo la voy a pagar por usted. Porque usted me cae bien y tal. Venga, la pago. Y después el deudor va a venir a decir, oiga, ¿qué es la plata? Y ya el tocayo no le pagó. ¿Qué me van a ir a decir? Sí, pero es que usted debía y estaba atrasado. Pero, tocayo, ¿usted la pagó? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí me entiende? Esa es la justificación. Nosotros somos justos porque Dios nos hizo justos. ¿Cuándo? Cuando nazco de nuevo. Cuando verdaderamente muero a mi altivez, a mi arrogancia y reconozco de que soy pecador. Y reconozco y digo, Señor, perdóname porque yo he pecado. Si alguien ha pecado aquí, yo soy el primero que salgo adelante porque he sido un pecador. Y de pronto cometeré más pecados. Y no se sorprenda si algún día de pronto Dios no lo quiera, pero no va a pasar, pero no se sorprenda si de pronto algún día me ven en una situación difícil, en una situación de pronto haciendo algo que no esté haciendo. El solamente juzgar es pecado. El solamente mentir, de pronto algún día me ven mintiendo y dice, ay, este no es el pastor y que mire que santo, que no es que... Pues sí. ¿Saben por qué? Porque soy humano y soy hombre que tengo un cuerpo pecaminoso que siempre me tira al pecado. El problema del cuerpo de nosotros, ¿sabe qué es? Dice en Eclesiastés 7:12, dice que cuando la persona muere, el cuerpo va al polvo, a la tierra, y el espíritu va a Dios.
Entonces, el cuerpo no le interesa lo espiritual porque el cuerpo se queda aquí. Ustedes no han escuchado que mucha gente dice, pero qué, venga, que eso lo va a comer los gusanos, hermano, venga, disfrutemos. ¿Sí? Y es lo que dice el cuerpo. Parece vos también, venga. Por ejemplo, uno le decía a la muchacha, no, venga, venga, eso lo va a comer los gusanos, venga. Ay, usted la sabe. Esa era la estrategia. Pero a los gusanos que venga. Sí, porque el cuerpo va para el polvo, el cuerpo no le interesa lo espiritual. ¿Sí? El espíritu va a Dios, ese es el que le dice a uno, mire, no, eso es pecado, no lo haga, mire, hay consecuencias. Pero el cuerpo no, venga, éntrele, digámosle. ¿Sí me entiende? Porque esa es la naturaleza del hombre. Un cuerpo caído, una naturaleza. El hombre cuando nace, ¿cómo nace? Con el pecado original. Nacemos separados de Dios. Pero cuando ya recibimos, cuando ya morimos a este cuerpo y empezamos y nacemos en el Espíritu Santo empieza a hacer ¿qué? La obra en mí. Y el Espíritu Santo es el que hace que yo pueda... ¿Tenemos Edmonton también ahí? Tenemos también Edmonton. Hola Felipe, qué pena. Te ha saludado. Tenemos ovejitas en Edmonton también, entonces. Edmonton y... Alabado sea Dios. Y que ve. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? El placer. Le gusta la carne. Y ojalá sea crudecita con la que nos dieron ese día, ¿no? Carne tan rica esa dentro, dice. Como crudita, como con sangrecita. Eso nos gusta. Nos gustan los placeres. ¿Sí? Nos gustan las cosas que aparentemente dan gozo, pero que después de ese gozo ficticio trae tristeza, trae amargura, trae remordimiento. ¿O quién se ha acostado con una persona, los hombres, que de pronto vemos, antes cuando cometimos pecado, nos íbamos con la mujer más hermosa del mundo que no era la esposa, y el otro día estábamos, pero qué embarrada, yo por qué hice eso? ¿Por qué viene esa conciencia? Si eso es tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo me siento mal después de hacer una cosa esa? Porque cuando ya soy espiritual, el Espíritu Santo me redarguye y dice, eso no está bien. Eso no está bien. Lo que está bien es lo que Dios nos dice. Nacer de nuevo. Nazcan de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es aceptar que Dios es el que va a manejar mi vida. Que ya definitivamente yo no doy un solo paso hacia el frente si Dios no me dice. Y entonces, ¿cómo me habla Dios? Pues vamos a mirar cómo nos habla Dios. ¿Mediante qué? Las circunstancias. Mediante la palabra de Dios. Y mediante de pronto una prédica. Muchas veces, no sé si a alguno le ha pasado, o un mensaje a alguien, mire, Dios ha usado a este hombre, usted no me imagina cuánto. He pasado por una situación y he estado en ese momento, Señor, cuando llega el mensaje, dejamos de hablar 2 meses, cuando llega el mensaje, Dios me ha dicho que te trata, amén. Con este hombre es tremendo. Desde Costa Rica, ¿estaba en Costa Rica? ¿Era que estaba cuando me escribió? San José, Costa Rica. San José de Costa Rica, una vez estábamos, y él ni sabía lo que yo estoy pensando. Y Dios fue hasta Costa Rica y le dijo, póngale este mensaje por WhatsApp. Y me manda un mensaje de San José de Costa Rica. Wow, man. ¿Quién le dijo a este hombre que yo estaba preguntándole a Dios eso que me mandó? El Espíritu Santo, que mora en todas partes. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, que muramos a este cuerpo pecaminoso y nazcamos en el Espíritu, en un Espíritu que nos va a guiar, que nos va a decir por dónde caminar. Entonces, cuando yo tengo ese Espíritu, ¿qué va a pasar? Las cosas van a cambiar. ¿Sí me entiende? Mire lo que le pasaba a Nicodemo, tenía conocimiento. Le voy a decir lo que es diferente. O sea, nosotros debemos de tener conocimiento, pero el conocimiento cuando se aplica a nuestra vida, cuando yo leo la palabra y me dice, no mienta, y entonces yo soy un mentiroso, de esos mentirosos que como un hermano mío, tengo otro hermano que no es mentiroso, y cuando dice la verdad le da pena. Sí, me pone rojo. Y uno sabe cuando está viendo la verdad, puso rojo, pero está diciendo la verdad, ya no creo. Cuando la palabra de Dios me dice no mienta y yo lo aplico, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando el conocimiento en práctica. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Discernimiento. Pero hay otra palabra que inclusive la busqué en el diccionario de la lengua
de la lengua, ¿qué? Hay algo que Española. dice así, Oscar, que el conocimiento es vano cuando no se tiene el temor de Dios. Amén. En el diccionario de la palabra de la Real Academia. de la Real Academia Española. Española, de la lengua, en un diccionario secular que no tiene nada que ver con lo que es sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Mire lo que dice un diccionario normal. Sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, con la aplicación del conocimiento, de la inteligencia, en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Dice, la sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. ¿Sí? Algunas veces se toma sabiduría como una forma especial, bien desarrollada en un sentido común, o sea, tener sentido común de las cosas. Esto parece que fuera acá la Biblia. Cuando yo lo leí, yo, wow, ¿qué diccionario tiene? Entonces, ¿qué quiere decir sabiduría? Sabiduría es coger el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, aplicarlo a nuestra vida, y entonces empezamos a tener un buen juicio de las cosas, porque ¿quién es el que sabe el bien y el mal? Dios es el único que sabe el bien y el mal. Si yo aplico la palabra de Dios en mi vida, y ya pregunto aquí al que sabe, al que lo sabe, porque es que tenemos que tener un parámetro, o sea, esto dice la ciencia, esto dice el mundo, esto dice Ulanzar, pero esto dice la palabra. ¿Qué debo hacer yo? Lo que diga la palabra. Entonces, yo tengo que tener una base, un Punto de partida. Un punto de partida, algo que me diga, esto es la verdad, no la verdad media. No es que de pronto aquí hay una verdad, no, absolutamente la verdad. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. De lo que dice aquí es la verdad, es lo que Dios quiere. Entonces, cuando lo que dice aquí, yo lo conozco, lo meto a mi vida y empiezo a aplicarlo en mi vida, entonces empiezo a tener sabiduría, empiezo a ser sabio. No inteligente, no conocimiento. Porque es que conozco mucha gente que conoce de pe a pa como Nicodemo. Conoce de pe a pa la palabra de Dios, pero no tiene sabiduría. No la aplica. No la aplica, no tiene entendimiento. El Señor le decía, hipócritas ustedes que le dicen a la gente que hagan miles de cosas que ni siquiera ustedes las hacen. La religión lo que hace es matar. Yo no quiero una iglesia religiosa. Si vamos a hacer una iglesia religiosa, más bien no empecemos nada. Porque la religión es la que está matando en este sentido. Si ustedes ven en el Medio Oriente, ¿quiénes son los que matan eso? Puro fanático. Religiosos, fanáticos religiosos. La religión separa al hombre. En cambio, la palabra de Dios une al hombre porque está llena de amor. Entonces, lo que tenemos que empezar para vivir en sabiduría es aplicar lo que cada día leemos de la palabra de Dios. De decirle a Dios que confieso mi pecado. Dios, quiero nacer de nuevo. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser una persona sabia. No quiero conocimiento. El conocimiento envanece. El espíritu da amor. Yo quiero amor. De ese amor que usted es, yo quiero que usted entre en mi corazón. Cuando yo tengo ese amor en mi vida, empiezo a dar frutos. Que es lo que nos mandó a hacer Dios. ¿A qué? A cultivar. Si usted cultiva, ¿qué está esperando? ¿Qué frutos? Si yo cultivo una matica de tomate, yo espero que salgan tomates, ¿sí o no? Para eso es que nos puso Dios, para que cultiváramos y cuidáramos. Mi obligación siempre ha sido cuidar a mí lo que Dios me dio a cuidar. En este momentico Dios me está dando a cuidar otro rebaño más grande, es una responsabilidad más grande para mí. Pero yo le pido a Dios, yo no soy capaz en mis fuerzas, pero yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder cada uno de ustedes, si algún día ustedes necesitan de nosotros, poder darles la palabra que ustedes necesitan. No juzgándolos, porque si alguien es pecador aquí entre ustedes, yo soy más pecador que todos, si ponemos a sacar los pecados. Uy, ese ya lo apedrearon. El que esté libre del pecado, que tiene la primera piedra. O sea, Dios no vino a juzgar al mundo, a condenar al mundo. Dios vino para salvarlo. Así que
esa es la reflexión que les dejo hoy. Yo quiero que si alguno de ustedes no ha nacido de nuevo, podemos tener la oportunidad hoy de hacer, una simple oración no es tan simple. No es que no, yo voy a hacer la oración y ya soy salvo, no. Es hacer la oración y lo que yo digo y empiezo a recibir es lo que Dios dice y empiezo a pedirle a Dios que me dé la sabiduría para vivir una vida sabia, para poder cultivar en mi familia, en lo que Dios me ha dado a cuidar y poder cuidar mi familia. Cuando yo hago esa oración con fe, creyendo en el corazón, dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si yo creo eso, si yo lo confieso y yo quiero empezar una nueva vida, si no la tengo, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Si ustedes quieren, si alguno quiere, podemos hacer allí donde están, pero de verdad con el corazón dispuesto y con todo el empeño, con toda la fe de que lo que se va a hacer un cambio, va a ser un empezar de nuevo, hoy olvidémonos todo lo que ha pasado en el pasado y un nuevo empezar. De pronto alguno quiere que hagamos esta simple oración hoy. La podemos hacer todos, y el que quiera comprometerse hoy a empezar una nueva vida, a nacer de nuevo, este es el momento en que vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos empiece a revelar su plan en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene un propósito. ¿Sabe cuántos espermatozoides lucharon para entrar el día de que ustedes consiguieron? No, ¿cuántos compitieron? Millones. 120 millones. ¿120 millones? 120. Cada uno, ¿no? De 120 millones, usted fue el ganador. Ganamos la carrera. Usted no es un perdedor. Ninguno de nosotros somos perdedores porque ganamos esa carrera. 120 millones. Y yo estaba triste porque en una carrera quedé segundo. Como 20 nomás. 120 millones. Ustedes son especiales. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Independientemente, no es que todos tenemos que ser pastores o tenemos que tener una iglesia, no. Donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos ha puesto, ahí podemos ser de bendición. Emilio es de gran bendición en su trabajo. Y él limpia y él y lo otro, pero ha sido bendición para muchas personas. Porque es que el llamado nosotros no tenemos simplemente para hacer ministerialmente siempre como que, es que yo voy a ser pastor. No, si Dios te llamó a ser pastor, gloria a Dios. Te va a dar la herramienta para hacerlo, pero si no, en el lugar donde estés, con tus hijos, con las personas que estén a tu alrededor, con eso puede ser bendición. Entonces cerremos los ojos, el que lo quiera hacer, repitamos una simple oración y pidámosle al Señor que nos ayude. Ustedes, digamos, Papito Dios, en este día me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal. Te pido perdón por haberte rechazado. Te pido perdón por no cumplir el propósito por el cual tú me creaste. En este día me arrepiento de todo lo que he hecho. Y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Hoy declaro que nazco de nuevo. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo more en mi vida. Que mi cuerpo es tu templo. Y declaro que hoy soy una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que de ahora en adelante me guíes por donde tú quieres que yo vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.